Buenas noches. La primera ocasión que tuve la oportunidad de dirigirme a ustedes, el pasado viernes, estaba bien nervioso, pidiéndole fuerzas al Señor, y así fueron durante los siguientes eventos, pidiéndole al Señor que Él hablara. Pero esta noche yo estaba deseando, ya me hacía falta encontrarme con ustedes. Y me sentía bien en familia. Le decía al pastor Jordana que no sentía la presión del tiempo, no sentía la presión que se tiene en otros contextos, a pesar de que estamos con nuestros hermanos aquí en la villa y otros que están en el internet conectados en diferentes partes del mundo. Pero eso entonces me dio temor, porque temo confiar en mí. En el momento en que yo deje de confiar en el Eterno, esto se acabó. Yo sé que hay muchas necesidades en esta noche. Yo no quiero ponerme en el medio. Yo necesito de Él. Así que les voy a pedir, les voy a rogar que se unan conmigo en oración. Padre amante y Padre bueno, Señor, estamos ante ti no porque sea un formalismo, no porque lo que tenemos que hacer, porque está en el programa. Lo hacemos porque necesitamos de ti. Porque sin ti nada podemos hacer. Y si hay algo en mí que impide en esta noche que tú fluyas, sácalo, Señor. Sácalo y obra para tu honra y gloria. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Hasta ahora hemos tenido una experiencia muy grata. Hemos estado nosotros con esta búsqueda que nos ha llevado millas, kilómetros de distancia hasta esa región de la antigua Anatolia, lo que hoy conocemos como Turquía, para encontrar correos para nosotros, en medio de artefactos, en medio de lugares interesantes y exóticos. Hemos visto la evidencia de estos artefactos que nos hablan acerca de mensajes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ya hemos visitado algunas de estas iglesias. ¿Saben, recuerdan dónde se originó este mensaje? ¿En dónde? Recuerdo un estudiante de teología, el cual el profesor mencionó en clase que el Apocalipsis, esto es cierto, no voy a decir el lugar porque el Apocalipsis fue escrito en prosa. Y él interrumpió: no, pastor, el Apocalipsis fue escrito en Patmos. Pero siempre tenemos ayuda de algunos estudiantes más brillantes y dice otro: no, es que prosa es la capital de Patmos. Yo sé que estás viendo, tal vez te saludo en esta noche. Yo sé que has mejorado. No digas que eres mi estudiante si todavía piensas de esa manera. Nosotros tenemos que de Patmos él fue hasta Éfeso. Estamos todavía estas noches buscando en qué forma fue que llegó. No fue en kayak, nos dijeron anoche, según los comentarios, así que estamos teniendo otra sugerencia. Pero de alguna manera llegó este mensajero, este joven que llega desde Patmos, llega hasta las costas de Éfeso. Y ya nosotros hablamos acerca de dónde se encontraba Éfeso, en esa costa del mar Egeo. Entrega la carta a Éfeso y llega hasta el próximo lugar donde tiene que tener cuidado. Dijimos que él tal vez utiliza Snapchat de alguna manera secreta para dar este mensaje, pero desde ahí él llega hasta el próximo lugar. Y en este próximo lugar tiene un poquito de preocupación porque no sabe quién es verdadero y quién es falso, quiénes tienen la verdad y quiénes dicen medias verdades. Pero nuestro joven, nuestro mensajero, recuerda algo claramente. Y lo vamos a repetir de dos maneras, para estar seguros de que estamos claros en quién está en control. Dios está en control, está Dios. ¿Lo vamos a hacer otra vez? Dios está en control. Así que no podemos decir que hay otras personas, otras fuentes que están en control. Estamos claros que Dios está en control. Y en esta noche
esta carta es para ti, aquella persona que tal vez dice verdades a medias. ¿Y cómo es el título o cómo se llama esta iglesia? La iglesia de Pérgamo. Y todos tal vez han escuchado en la misma foto que pueden ver el material que se encuentra allí, el pergamino, que proviene de la piel. Tenemos que en Pérgamo había una biblioteca inmensa, una de las más famosas del tiempo antiguo. Se nos menciona que para el tiempo de Cleopatra, ella le pidió a Octavio, que los libros de Pérgamo fueran llevados hasta la famosa biblioteca de Alejandría. En Alejandría usualmente se utilizaban, en vez de papiro, en vez de pergamino, el papiro. Hay varias formas en que se escribía en la antigüedad. La forma más antigua es en barro, así que para hacer un email, ¿qué usted hacía? Un poquito de barro, usaba un stylus, un estilete, lo escribía en cuneiforme, lo ponía en el CD burner, regular burner, el sol, se quemaba la tablilla, la mandaba por caballo, por burro, por balsa, y 6 meses más tarde, you got mail, hay correo. Y de esa manera la gente chateaba en los tiempos antiguos. Tenemos también el uso del papiro, tenemos el uso del pergamino, tenemos que se usaba la óstraca, que son pedazos de alfarería o guijarros, donde se escribían para también usar como un método. Pero aquí tenemos el uso del pergamino, y Pérgamo es famosa precisamente por su biblioteca y por el pergamino. ¿Dónde se encontraba esta ciudad? Aquí vemos desde el valle, tenemos aquí el templo de Esculapio. Ustedes pueden ver al fondo, pueden ver esa hermosa vista, donde está el Acrópolis. Acrópolis, ciudad alta. La ciudad alta es donde estaban los templos, los palacios, las instituciones principales. Y tenemos en la mayoría de las ciudades del antiguo cercano oriente, tenemos la ciudad alta y la ciudad baja. Y en este caso tenemos aquí el Acrópolis, lo pueden ver, lo impresionante que queda. Vamos a ver tal vez cómo se veía en la antigüedad. ¿Qué les parece? Cuando estaba la obra de teatro, si estaba media aburrida, había mucho que ver. Había una competencia tal vez entre la vista que había, como pueden ver en el teatro, y el resto de lo que había en la cavia o lo que allí se presentaba. Ahí ustedes pueden ver la estoa, pueden ver varios templos, pueden ver el altar de Zeus que se encuentra aquí, y si tuviera el apuntador, que no lo traje porque de todas formas no funciona, ustedes se imaginan el punto que se encuentra del lado de acá, y lo vamos a ilustrar tal vez de manera más directa aquí con los detalles. El altar de Zeus, el templo de Atenas, la biblioteca, el teatro y el templo de Trajano. Ahí vemos el teatro, me voy a enfocar en diferentes aspectos para no perderlos. Ahí lo ven, ahí tenemos a mi chico Nathaniel ayudándome allí en el teatro. Y ustedes pueden ver que el mismo quedaba cerca de las instituciones principales. Para llegar hasta allá, en la actualidad, es un ascenso que se va en un teleférico, como pueden ver ahí, para llegar hasta esa parte de la ciudad baja. Nosotros vemos que el testigo fiel y verdadero, Jesús, le escribe, y esta es la versión modificada de Puerto Rico. Escribe al ángel que está en Pérgamo, el que tiene el machete amolado. Dice, yo sé lo que tú haces y donde vives, que es la misma casa de Satanás. La misma casa de Satanás. Así que, ¿de qué se trata? Cuando hablamos acerca del templo o la silla de Satanás, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál es la silla donde no debemos sentarnos? Ustedes recuerdan que tenemos el juego de la sillita. ¿Quién se va a sentar? Pero esta es la silla donde no deberíamos sentarnos. El primer candidato es el altar de Zeus, que ustedes pueden ver ahí. El altar de Zeus es un altar impresionante. A veces cuando pensamos en el altar de Zeus, pensamos tal vez en un cuadrito, en algo pequeño, donde se sacrificaban animales. En este caso, es toda una estructura impresionante. Y vamos a ver un poco más para que vean el tamaño, lo colosal de esa estructura. Ustedes lo pueden ver aquí, esto es un modelo pequeño, pero ahí tienen una idea de que eran colores. Siempre vemos estas estructuras griegas en blanco, pero no. Aún el Partenón de Atenas estaba lleno de colores azules, rojos,
amarillos, impresionante. No como se presentan en las estructuras neoclásicas. Este altar fue reconstruido y está ahora mismo en Alemania, en el Museo de Pérgamo. Ustedes pueden ver el tamaño de las personas y pueden tener una idea de cuán impresionante es el altar de Zeus, diferente a como yo me lo imaginaba. Por eso yo les recomiendo a ustedes, si tienen la oportunidad, no solamente de visitar los lugares arqueológicos, sino visitar los museos y poder comparar lo que han visto tal vez en los libros. A veces es algo que parece bien grande y cuando lo notan es algo bien pequeñito. Y no crean que hay que gastar tanto. Yo y mi esposa nos fuimos de backpacking, con su mochila, nos fuimos para Europa, conseguimos un pasaje en $275 para Londres, desde Chicago. Y de ahí nos íbamos al mercado, comprábamos nuestra botellita de agua, nuestro pan, así que viajamos los pobres. Y de esa manera pudimos conocer, conozcan, tengan la oportunidad, si así lo pueden hacer, de ir y lanzarse y no solamente estar en su entorno. Y no solamente para pensar en disfrutar, sino con una misión. Usted se prepara y busca estos elementos que van a ser para ilustrar indudablemente la palabra del Señor para otras personas. Aquí vemos el altar como se encuentra en la modernidad. Esos arbolitos que se encuentran ahí es donde estaba el altar en la antigüedad. ¿Cómo eran los dioses griegos? El Zeus, ¿cómo era? Era un dios caprichoso, temperamental, promiscuo. Ellos, indudablemente, los griegos, formaron a los dioses a la imagen de ellos. En vez de pensar en ellos, formarse a la imagen de Dios. Y cuando pensamos en el Zeus que nos presenta Hollywood, en esos programas que se presentan a los dioses. Believed Titans are breaking free. It will mean chaos. The end of the world. What am I meant to do? Los dioses, según los griegos, actuaban de manera pasional, de manera impredecible. ¿Será esa la figura que nosotros tenemos del Dios que se presenta en las Escrituras? Así que tal vez la idea de ese tipo de Dios es lo que tenía el testigo fiel y verdadero. O hay otras opciones. Cuando pensamos en los dioses de la actualidad, hay personas que creen que es cool ser ateo. Hablar acerca del ateísmo para muchos presenta que tú eres una persona iluminada, inteligente, que eres una persona que conoce, no se cree los cuentitos que aparecen allí en la Biblia y esos asuntos tan triviales. ¿Todavía tú crees en eso? Sin embargo, yo les quiero desafiar. Nosotros durante esta semana y durante las oportunidades de preguntas y respuestas, nosotros tenemos suficiente para creer. Dios puso en tu cráneo neuronas. Él podía utilizar otro material, acerrín, cera, guata de los muebles, pero no. Y esas neuronas son para usarlas. Dios quiere que tú tengas una fe inteligente. La fe, como les dijimos el pasado viernes, es un regalo ¿de quién? Es un regalo de Dios. La arqueología, ¿puede probar a Dios? No. No da evidencia de la historicidad de la Biblia. No da evidencia de lo que Dios nos ha revelado. Pero la fe proviene de Dios. Esa experiencia que yo no puedo entender, no puedo explicar. Sin embargo, hablaba con una de las jóvenes el sábado precisamente, que ella está haciendo un trabajo acerca de la existencia de Dios. Sí, Dios quiere que razonemos con Él y que nosotros busquemos evidencias. Y no temas hacerlo. Tú puedes buscar y presentar un caso sólido sobre la existencia de Dios. Pero recuerda que no se trata solamente de libros o pruebas,
Se trata también de una experiencia que nosotros podemos tener. Vamos a ver el otro candidato. El otro candidato para esa silla de Satanás, o esa silla donde no debemos sentarnos, que puede ser el ateísmo, puede ser otras formas de creer en Dios, puede ser también los templos a los emperadores. En Pérgamo es donde en la primera ciudad, en todas las ciudades griegas, donde se adora al César, Augusto César. Y más adelante otros dioses también otros césares comienzan a ser venerados. Y tal vez nosotros no pensemos en esos términos en la actualidad, pero sí, algo muy parecido. Un templo que es posterior, pero nos sirve para ilustrar, es este templo a Trajano. El Trajanum, donde podemos ver una estructura impresionante, y toda la estructura era dedicada a la nación, a la patria, a esos ideales. Y aquí ven qué impresionante, qué grande es este museo, y ese es Adriano. ¿Cómo lo vemos hoy? Lo vemos con esas figuras de nacionalismo que se alimentan en cada país, en cada país. En el contexto mío, que estoy bien cerca de Norteamérica, se presenta ese amor patrio al extremo, donde la bandera, el himno, los ideales, que ha llevado a algunos chicos, aun cuando nosotros siempre hemos tenido clara nuestra objeción por conciencia hacia la guerra, que algunos se vayan de voluntarios, considerando eso como un deber patrio. Lo mismo en algunos contextos en Europa, donde hay una tradición de participar en conflictos bélicos, y no solamente allí, sino también aquí en Latinoamérica, que cada vez el discurso sobre lo que es la patria, lo que es el servicio, lo que es el país, se politiza y entra en nuestros contextos. Iglesias donde las personas están polarizados, en los que siguen a los de izquierda, a los de derecha, y los de más a la izquierda y los de más derecha, porque todo el mundo cree estar en el centro y ser balanceado. Pero lo vemos en el caso del sionismo y lo vemos en el caso de los árabes con la ley Sharia y el énfasis también en afirmar su identidad. Todos vemos ese fenómeno a través de todo el mundo, donde el Dios se convierte en la patria o en la nación. ¿Cuál sería entonces el trono de Satanás? Vamos a preguntarle, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? No todos a la vez, por favor. La Biblia nos habla de transgresión a la ley, correctamente. Pero no es la única definición de pecado. En 1 de Juan se nos habla acerca del pecado como amor. Sí, el pecado es amor. Juan nos advierte, no améis al mundo. El verbo agapao. No améis cualquier cosa, cualquier persona, cualquier práctica que yo ame más que a Dios es pecado. Lo que me separa de Dios es pecado. Y por lo tanto, cuando habla acerca de ese jueguito que tenemos de sentarnos en la silla equivocada, debemos recordar el Salmo número 1. Abran sus Biblias, no sean flojos. Vayamos a la palabra de Dios. Ya sea que eso la encienda o la busque, pero hay algo especial cuando pasamos las páginas y cuando las podemos leer y podemos marcar y escribir. No tenga miedo a escribir la Biblia, marcar y poder comparar texto con texto. Es hermoso. Dichoso, bienaventurado el hombre o la persona, la joven o el joven que no anda en consejo de malos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni en la silla de burladores se sienta. Así que, ¿cuál será la silla o el trono donde te estás sentando? ¿Será que estás viviendo una media verdad? ¿Que es una completa mentira? Apocalipsis 2, versículo 12, continúa. Vayamos ahora al versículo 12 de Apocalipsis. Vamos hasta acá. Y yo no lo voy a leer de allá porque yo quiero que usemos nuestras Biblias. Dice, el que tiene la espada aguda
de dos filos. Dice, el versículo 12 dice en el 13, conozco que habitas donde está la silla de Satanás, con todo permaneces fiel a mi nombre. No has negado mi fe ni aun en los días de ¿quién? De Antipas, mi testigo. La palabra griega es la raíz de nuestra palabra para mártir. Para mártir. Mi testigo fiel. Había ese sinónimo, esa equivalencia entre testificar y posiblemente morir por Cristo, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y anoche hablamos acerca de precisamente los mártires, aquellos que dieron su vida por amor a Jesús. Y hoy tenemos jóvenes que están siendo fieles, que están siendo valientes por sus ideales. Una de las chicas que más a mí me impacta por su historia, por su valentía, es precisamente Malala. Malala Yousafzai. ¿Cuántos han escuchado acerca de Malala? Varios han escuchado acerca de Malala. Esta chica quien hacía su blog 12 años y hablaba acerca de la educación, acerca de seguir hacia adelante. ¿Y qué hicieron aquellas personas del Talibán en el valle del Swat, allá en Pakistán? Se acercaron, estos cobardes, pararon el pequeño vehículo donde iban las chicas que iban para la escuela y preguntaron, ¿quién es Malala? Ninguna de las chicas quiso decir, pero inocentemente o asustadas miraron a Malala. El cobarde se acercó a Malala y le disparó en la cara 2 veces. Malala sobrevivió, una chica valiente. Y ella se presentó a las Naciones Unidas y presentó este pequeño discurso. Today, I'm focusing on women's rights and health education because they are suffering the most. There was a time when women social activists asked men to stand up for their rights, but this time we will do it by ourselves. On the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us, but they failed. And out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. Let us pick up. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you. Este libro, la palabra del Señor, puede cambiar, transformar vidas. ¿Cuántas chicas de 12 años valientes yo tengo como Malala? Ideales humanistas, educación, muy importante. Pero esto, la verdad completa se encuentra aquí. Él ha prometido, la verdad os hará libres. La palabra del Señor, transformando vidas, cambiando horizontes, dando esperanza donde no la hay. Esa es la verdad que el Señor nos ha prometido. Gloria al Señor. Porque en esta palabra
se nos asegura y se nos clarifica quién está en control. Dios está en control. Ten eso claro. Cualquier maquinación humana, lo que quieran hacer, no nos importa, porque Dios se encuentra en control. Cuando hablamos acerca del mensaje, ¿qué mensaje tiene el testigo fiel y verdadero para nosotros? El versículo 14, continúen por favor. Vamos a buscarlo. Capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vemos que Pérgamo tenía el hospital por excelencia que había en el antiguo cercano oriente. Era especial una escuela de medicina. Era la UAP de los tiempos. ¿Qué ustedes creen? ¿Ah? Allí, doctores como Galeno se habían hecho famosos, dando su sabiduría y su educación a personas que venían de todo el mundo conocido para educarse hasta allí. Y allí se encontraba el santuario Esculapio. Esa es la vía sacra. Y había muchos tratamientos muy interesantes. Entre ellos se desangraban a las personas, se exponían las personas al sol durante todo el día, los hacían correr en el invierno en frío, desnudos, y una serie de tratamientos muy interesantes que me dijeron que mañana voy al sanatorio y yo espero que no sea ninguno de estos. Estoy teniendo pensamientos, pero con el conocimiento que tenemos del sanatorio, que aquí en toda Argentina y nuestros hermanos de la villa, aquí han disfrutado, otros que nos están tal vez viendo por el internet, también han sido bendecidos por los tratamientos. No debemos preocuparnos. Mariela, no nos van a hacer caminar desnudos allá en la nieve, en el frío, ni nada por el estilo. Muy bien, tenemos que en esos tratamientos las personas también hacían meditación, tratar de conectarse con los dioses. En este caso había una pitonisa también, similar a lo que había en Delfos, donde se hablaba acerca de estas instrucciones que ellos debían seguir. Aquí tenemos algunas de las muestras, el símbolo que tenemos del caduceo nace en el santuario de Esculapio. También se hacían ofrendas votivas, donde se ponían la parte afectada, se hacía un modelo, ya sea en barro o en hierro, y se presentaba ante los dioses. Tenemos ahí varios, hay otros que no voy a presentar, pero todo lo incluía. Había necesidades varias y algunas específicamente que vemos muchos, así que había necesidades interesantes, igual a la actualidad. Aquí tenemos comidas funerarias y sacramentales, la medusa que se encontraba en uno de los lugares, de los centros. Ahí ustedes pueden ver la parte donde hay una parte circular, la van a ver ahora cómo se ve en la actualidad, las ruinas de ese edificio redondo. Que estos edificios, en ellos hacían diferentes tratamientos. Había un manantial que era un manantial sagrado también, y el agua que se usaba allí era supuestamente agua sagrada. Si ustedes notan, muchas de las prácticas del catolicismo, que tiene que ver con pendientes, con promesas, con ritos, con agua, con diferentes elementos que son animistas, tienen su raíz allí en las religiones grecorromanas. El tema de la comida ofrecida a los ídolos no era único en Pérgamo. También lo vemos en otras partes del antiguo cercano oriente. Y lo vemos, Pablo habla acerca del tema en 1 Corintios capítulo 8. Y ahí vemos carne, en este caso estamos en Corinto, y tenemos los perros calientes de Corinto, donde si ustedes los compraban en un lugar donde había un sacrificio a los ídolos, ustedes se identificaban tal vez con esa práctica. Pero les pregunto, ¿cuántos de ustedes han comido helado, gelato, en un restaurante chino? ¿Cuántos lo han comido? Confiésense, yo sé que tú lo has comido.
Y tú también. Bueno, a mí me encantan. Son naturales. Pero ¿han notado al Señor bien alimentado que tienen a veces allí en el restaurante chino? No significa que usted se va a poner... Bueno, si sigue y es un viajero frecuente, tal vez va a quedar así. Pero no. Se trata de sacrificios a Buda. A Buda. Eso es un problema. ¿Será que no voy a comer más helado porque hay sacrificios a Buda? ¿Qué nos dice Pablo en 1 Corintios 8? El ídolo nada es. Así que yo no tengo problemas con comer aunque fue sacrificado un ídolo. Porque Pablo establece claramente que el ídolo nada es. Pero vieron al lado el árbol de Navidad. El árbol de Navidad es un pecado. Es interesante cómo la señora White en el libro Hogar Cristiano nos habla acerca de usar el árbol de Navidad. Recomienda el uso del árbol de Navidad. Porque el árbol es en sí malo. Mire, si usted va a buscar elementos que son de origen pagano, las casadas aquí, ¿cuántas se casaron con un traje blanco? Levante la mano. Pagano. ¿Cuántos usaron una torta? Una torta para la festividad. El pastor Jordana, el sábado, el domingo. ¿Hubo torta? Pagano. Raparse la cabeza. Pagano. Usar un ataúd en vez de simplemente envolver a las personas. El ataúd, el concepto de las flores en la boda o en la muerte. El dinero. Saquen sus carteras. ¿Saca la cartera? Muy bien. ¿Tiene imágenes tu dinero, sí o no? Eso es pagano. Yo te quiero librar del paganismo. Ven a mí. Ven a mí. ¿Dónde hay? Todos aquellos que quieren liberarse del paganismo, traigan todos esos elementos paganos que yo me encargo de ellos. Yo me sacrifico. Mi hermano, el elemento en sí mismo. Hay personas que son especialistas en buscarle la quinta pata al gato. Yo soy arqueólogo, yo le puedo hablar de orígenes de cada cosa. Y aquella estrella, y aquel saludó así o saludó así, eso es masónico, y aquel es del otro. Y Pablo establece claramente que esos símbolos o esos elementos no tienen poder en sí mismos. A menos que tú tengas un cristianismo vudú, en el cual crees que si tienes un sol, una decoración en tu casa, estás con la nueva era. Hay poderes y espíritus chocarreros y pitufos endemoniados que vienen y poseen tu casa y tienes que hacer un asperjo y tienes que hacer un exorcismo. ¿Quién está en control? Dios. ¿En control? Así que mi hermano, tu cosmovisión tiene que estar clara. O Dios está en control de tu vida. O Dios es más poderoso que cualquier espíritu chocarrero, que cualquier origen pagano, que si la corbata, que si el traje. A propósito, el usar pantalones, ¿entonces qué es? Pagano. Los hombres. Y eso de que si es de mujer y que si es de hombre, mire, todo el mundo era faldita en ese tiempo. Y de los que se distinguían, y cuando hablaba acerca de los godos, de los bárbaros que invadieron a Roma, se distinguían porque los bárbaros y los paganos usaban pantalones y los cristianos no. Sí, para que usted vea, usted no se chifle con todos esos asuntos y tenga cuidado con lo que ve en el internet y lo que algunos predicadores por ahí, porque medias verdades pueden ser muy peligrosas y meternos en muchos líos. Usted esté seguro de quién es que está en control de su vida. Indudablemente es el Señor. ¿Cuál es la interpretación profética? Hemos hablado de que no queremos solamente una interpretación idealista o la preterista o el futurismo. Hemos conectado estos mensajes con los mensajes de ¿qué capítulo de Apocalipsis? El capítulo 6. El capítulo 6. Ahí se nos mencionan estos sellos. Y ya vamos para el tercer sello. Tenemos un caballo, el caballo negro. Lean conmigo. Apocalipsis 6. Vamos conmigo, versículos 5 y 6. Apocalipsis 6,
5 y 6. Y nos dice: cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que dijo: ven. Y miré aquí un caballo negro, y su jinete tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. Pero no dañéis el vino ni el aceite. Siguiendo los detalles de este pasaje, vemos la conexión que hay en el mensaje en una iglesia que había sido pura, como vimos en la iglesia de Éfeso, de una iglesia sufrida como la que vimos en Esmirna, que iba de mal en peor. Vemos una iglesia comprometida, de verdades a medias, que comienzan a introducirse precisamente para el 4º siglo. Vemos ahí Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Y para el 313 vemos la conversión de Constantino. Apocalipsis 2, versículo 15 dice: tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los Nicolaitas. Y muchos han identificado a los Nicolaitas con la doctrina del gnosticismo. No sé si ustedes recuerdan, hace un par de años apareció el Evangelio según Judas. National Geographic hizo todo un revuelo con el Evangelio de Judas. Y en este Evangelio Judas se ríe mucho. Y Judas ayuda a Jesús, porque al ayudar a Jesús para morir, él se libra de este cuerpo carnal y él puede llegar a ese topos uranos. Y lo interesante en el gnosticismo es que los héroes son los villanos de la Biblia, como Caín, como todos los villanos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y Judas en el Nuevo Testamento se convierte en el líder por excelencia entre los 12, de ese conocimiento oscuro que había entre los gnósticos. La iglesia de Pérgamo, durante ese periodo, después del siglo IV, a propósito, todos estos evangelios, ¿ustedes recuerdan el Código de Da Vinci? Decía que había 80 y tantos evangelios. Eso no es cierto, habían 34. Pero esos 34 son posteriores, no pertenecen al primer siglo, son tardíos. De eso hablaremos un poquito más en la semana de oración de la mañana. Son tardíos. Los únicos relatos que tenemos del primer siglo son 4. Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y podemos hablar acerca de la evidencia de esos primeros evangelios. Los posteriores, el de Tomás, el de María Magdalena, Bernabé y en este caso el de Judas, son del IV, V, VI siglo y hasta IX siglo, en algunos casos con uno que se encontró recientemente. ¿Qué sucede también? Tratado de Letrán, ustedes pueden ver la introducción de la adoración en domingo, el día del sol. El día del sol. Y no vamos a ver los detalles porque ustedes lo conocen bastante bien en la interpretación historicista. Ahí es donde comienza a adorarse ambos, tanto el sábado como el domingo. Eso es parte de lo que se incorpora. Se incorpora elementos del mitraísmo, como es la transubstanciación. Tenemos elementos como más adelante el culto a los muertos. Tenemos los santos. En este caso la estatua de Júpiter ahora está en el Vaticano. Tenemos en la capilla, al lado de la Capilla Sixtina, tenemos la iglesia de San Pedro. Y en esta impresionante iglesia, ahí tenemos la estatua a Júpiter ahora como Pedro, como si fuera Pedro. Vemos la adoración al sol que se introduce también, que es parte de lo que sucede durante esos siglos cuando Pérgamo comienza a tener esas medias verdades. Sin embargo, hay un elemento que yo quiero destacar, que tal vez muchos que destacan la interpretación historicista han pasado por alto. Y es una cita que se encuentra en el Deseado de todas las gentes. Y nos dice así: mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos. Pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo. Y aquí es el mayor triunfo que se nos escapa. Si estamos bien pendientes al sol, estamos pendientes al purgatorio, que es más adelante y demás. Pero fíjense, noten esto. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Y ahora noten, así había sucedido también con Israel.
el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es el fundamento de toda religión pagana, era ya el principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y donde quiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Entonces usted puede estar bien pendiente a los detalles. Esos son paganos. Y ver la paja en el ojo del hermano. Pero tú, con tu salvación por obras, con tu énfasis en la obediencia, con creer que la forma en que yo como, que yo me visto, la forma en que yo adoro, la música que yo selecciono, todos son los elementos de saber quién es verdadero o no. Haciendo un énfasis en las obras como elemento de salvación, tú eres más pagano que aquel que tiene el pentagrama y la cabeza de chivo haciendo ritos el 31 de octubre. Sí. O sea, la salvación por obra es aborrecible. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que en el énfasis que estamos haciendo, estamos permitiendo que el enemigo de las almas nos capture, rechazando el don maravilloso, precioso de la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué es obediencia? Dijimos que es pecado. ¿Qué es obediencia? Obediencia es amor. Yo no voy a enfatizar entonces en el tamaño de tu falda. No voy a enfatizar en lo que vas a comer o dejar de comer. Yo voy a enfatizar en que tú te conectes con el Señor Jesús. Y Él hará en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Léanse esa carta hermosa, la carta a los Filipenses. Es una carta hermosísima. Voy a tener que dejarlo para después en la semana. Pero es una carta hermosa que nos asegura de que Dios es el que produce en nosotros el deseo de cambiar y el que nos da el poder para hacerlo. Es esa carta donde Pablo asegura que Él no es perfecto. En el capítulo 3, versículo 12. No es que yo sea perfecto, que lo haya alcanzado ya. Pero una cosa hago. Olvido lo que queda atrás y prosigo al blanco en Cristo Jesús. Es en esa carta donde ahí mismo se asegura que todos somos perfectos en Cristo Jesús. Es en esa carta donde nos asegura de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en esa carta, el capítulo 1, versículo 6, que nos recuerda que aquel que la buena obra empezó será fiel en terminarla. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay seguridad, hemos de recibir esa piedrita blanca, nos ha dicho el Señor. Esa piedrita blanca con un nombre nuevo. Esa piedrita blanca con una identidad nueva que carga ese nombre en Cristo Jesús. El nombre de Jacob fue cambiado en Israel. El nombre del mentiroso, del engañador, fue cambiado en aquel que lucha con Dios y que vence. Ahora te pregunto a ti, ¿tú has vivido medias verdades? ¿Tú has estado ahí más o menos? Estás en la iglesia, pero aquí y allá. En esta noche, Jesús quiere transformar tu vida. Si estás cansada de esa vida, si estás cansada de estar más o menos, en esta noche el Señor te dice, yo te voy a dar el valor para ser transformada. Si tú crees que por la gracia del Señor todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, si tú tienes la seguridad de que Él está terminando la obra que ha comenzado en ti, yo quiero que en esta noche tú le des una oportunidad al Señor. Que tú en esta noche digas, Señor, ya. Según como esa chica, Malala, tuvo esa disposición de morir por ideales terrenos, yo quiero, Señor, entregar mi vida completamente a ti. Yo he conocido Malalas,
Una de ellas, siendo abusada por su papá, no quería saber de hombres. Precisamente por eso adoptó un estilo de vida en el cual estaba con una pareja de su mismo sexo. Pero ella pudo conocer a Cristo Jesús. Pudo reconocer que Dios tiene un propósito para nuestra sexualidad. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para nuestro futuro. Y a pesar de las burlas, a pesar de los comentarios, a pesar de que ella creía que había llegado muy lejos por la forma, el estilo de vida que ella había estado viviendo, ella hoy es nueva en Jesús. Y yo sé que ella está viéndome esta noche a través de internet. Dios te bendiga, hija mía. Te pregunto a ti, ¿tú estás cansada también de esta vida? ¿De las medias verdades? Si eso es así, yo quiero que en esta noche tú le des una oportunidad a Jesús. Y yo quiero orar especialmente por ti. Ahí donde tú estás, yo quiero que tú te pongas de rodillas y vamos a hablar con el Señor. Mientras escuchamos este himno, nosotros vamos a pedir al Señor que mientras le buscamos, nosotros podamos vivir. Padre amante y Padre bueno, te necesitamos, Señor. Tú sabes las luchas que están experimentando nuestros chicos en esta noche. Señor, tú conoces adultos que han vivido una vida formalista, que han enfatizado la obediencia externa a costa del compromiso interno. Tú conoces, Señor, aquellos matrimonios que tal vez se encuentran deshechos y que tal vez piensan que han llegado al final del camino. En esta noche tú les quieres dar una oportunidad. Aquellos, Señor, que tal vez no han definido su sexualidad o que están actuando de una manera que le está haciendo daño porque están fuera de la protección, de las murallas del sagrado matrimonio. Bendícelo en esta noche. Que ellos se den cuenta que tú puedes olvidar todo el pasado y que hay tanto que tú quieres hacer por ellos. Que abra su corazón hoy. Te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús.